Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast con Aguilar, Ham y González, y nosotros les hablaremos sobre la historia de la educación. Pues veremos cómo la educación pasó de ser algo espontáneo y comunitario a convertirse en un sistema organizado con escuelas y métodos. También hablaremos del papel de la mujer en la educación, el humanismo pedagógico y cómo estas ideas influyen en la educación. Educación en la comunidad primitiva. La comunidad primitiva fue la primera forma de organización humana. No existía clases sociales ni exploración. Las personas vivían de la caza, pesca y recolección. La educación no era escolar, no había maestros ni aulas. Se aprendía viviendo, por ejemplo, para aprender a cazar, el niño cazaba. Era una educación práctica basada en experiencias, se transmitían conocimientos para sobrevivir y también ritos religiosos. Lo más importante era la colectividad. Todos aprendían para cumplir su rol dentro del grupo. Educación en Grecia. En Grecia la educación ya era más organizada, pero solo para hombres y familias con recursos. Desde los 7 años, los niños eran acompañados por un pedagogo. Aprendían lectura, escritura, matemáticas y memorizaban a Homero. Entre los 14 y 18 años se enfocaba en música, arte y ejercicio físico. Aquí surge la filosofía, uno de los mayores aportes de Grecia. Sócrates enseñó la importancia del conocimiento propio. Platón habló sobre la justicia y el bien. Aristóteles creó la lógica. Educación en Roma. Roma tomó muchas ideas de Grecia. Al principio la educación era responsabilidad del padre. Después se organizaron 3 niveles. Primaria, con el pedagogo. Secundaria, con el gramático. Y estudios superiores, con el rector. La educación romana era más práctica y preparada para la vida política y militar. Educación y cristianismo. El cristianismo cambió la visión educativa, especialmente para la mujer. Se defendió que la mujer tenía un alma igual que el hombre. Esto permitió que aprendieran a leer para estudiar la Biblia. Los conventos fueron espacios importantes para la educación femenina. También surgieron órdenes como las Ursulinas. Sor Juana Inés de la Cruz defendió el derecho de la mujer al estudio. Humanismo y Juan Luis Vives. En el Renacimiento surge el humanismo pedagógico. Juan Luis Vives fue uno de los principales representantes. Propuso una educación integral, intelectual, moral y emocional. El maestro debía ser guía, no imponer. La finalidad era formar personas virtuosas y completas. La Reforma Protestante. En el siglo XVI, Martín Lutero inició la Reforma Protestante. Criticó la venta de indulgencias y publicó las 95 tesis. En educación promovió la alfabetización universal y obligatoria. Él quería que todos leyeran la Biblia con su propio idioma. Este impulsó la creación de las escuelas públicas. La reforma fue una revolución educativa, no solo religiosa. Hombre y educación. El ser humano es educable porque nace inacabado. La educación desarrolla su inteligencia, voluntad y afectividad. No se trata solo de aprender datos, sino de formar carácter. Educar es humanizar. Juan Luis Vives fue un crítico de las estructuras sociales que perpetuaban la pobreza y la injusticia. Para él, el progreso social y las reformas debían ser impulsadas por la razón y la moralidad, no por la fuerza. Un joven idealista se encontró con Vives en la plaza, lleno de deseos de cambiar el mundo,
pero frustrado por las injusticias que veía a su alrededor. Señor Vives, el mundo está lleno de corrupción y desigualdad. Quiero cambiarlo, pero no sé cómo. Todo parece estar contra mí. Juan Luis Vives respondió: el cambio no llega de la noche a la mañana, ni se consigue solo con la ira o la desesperación. Para transformar el mundo, primero debemos comprenderlo profundamente. El progreso verdadero se construye con paciencia, conocimiento y justicia, no con violencia. El verdadero cambio empieza con pequeños actos. Educa, inspira y usa la razón como tu arma más poderosa. Juan Luis Vives. ¿Sabes quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? Sor Juana Inés de la Cruz fue una escritora, filósofa y monja mexicana, considerada una de las figuras literarias más importantes del Siglo de Oro. Nacida en San Miguel Nepantla, el 12 de noviembre de 1651, desde pequeña mostró un talento excepcional, aprendiendo a leer a los 3 años y destacando por su amor al conocimiento. Fue una pionera en la defensa de los derechos de las mujeres a la educación, enfrentando las normas de su época. En el convento escribió poesía, prosa y obras teatrales, abordando temas de amor, religión y filosofía. Sor Juana Inés de la Cruz murió el 17 de abril de 1695 en el convento de San Jerónimo, en la Ciudad de México, a causa de una epidemia mientras cuidaba a las enfermas del convento. Sor Juana es recordada como un símbolo de la libertad intelectual y el empoderamiento. Juan Amos Comenio y sus aportes a la educación. Juan Amos Comenio, nacido en 1592 en la actual República Checa, es conocido como el padre de la pedagogía moderna debido a sus importantes contribuciones a la educación. Fue un pensador revolucionario que creía en la enseñanza para todos, sin importar su origen, género o condición social, en una época en la que la educación era un privilegio de pocos. Uno de sus principales aportes fue su obra Didáctica Magna, donde planteó la idea de una educación estructurada y accesible. Propuso dividir el aprendizaje en etapas, creando un sistema educativo progresivo que abarcaba desde la infancia hasta la universidad. Este modelo influyó en la educación moderna y es la base de los sistemas escolares actuales. Comenio también defendió la enseñanza en la lengua materna de los estudiantes en lugar de latín, lo que facilitó la comprensión y el aprendizaje. Además, promovió un método de enseñanza basado en la observación y la experiencia, alejándose de la memorización mecánica y enfocándose en el aprendizaje a través de los sentidos. Otro de sus grandes aportes fue la introducción de imágenes en los libros de texto. Su obra Orbis Sensualium Pictus fue el primer libro ilustrado para la enseñanza infantil, una idea innovadora que sigue vigente en la educación actual. Comenio veía la educación como un proceso integral, donde no solo se debía desarrollar el conocimiento, sino también la moral y los valores. Su visión de una enseñanza inclusiva, estructurada y basada en la experiencia ha influenciado profundamente la pedagogía moderna y sigue siendo una referencia en la educación actual. En resumen, Juan Amos Comenio dejó un legado invaluable. Su enfoque sobre la enseñanza sigue vigente y su idea de una educación universal nos recuerda que aprender es un derecho fundamental para todos. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. A sus 22 años ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Estaba obsesionado con el tema de la salvación, pero pronto se volvió un lector apasionado de la Biblia, que le fue dando las respuestas que necesitaba. En 1507 se ordenó como sacerdote y se dedicó a dictar cursos en la Universidad de Wittenberg. Cuando profundizó en el estudio del libro de Romanos leía que el justo por la fe vivirá. Él sentía que la justicia de Dios cobraba un nuevo sentido. Desde ese mismo momento ya vivía internamente sus crisis respecto a las directrices de la Iglesia Católica, que se acentuaron cuando conoció a Roma y fue testigo de una ciudad impía con pecados manifiestos. Cuando regresó a Alemania, algo en su alma estaba por estallar. Solo faltaba el pretexto. El propio Papa León X se lo dio, cuando envió a Tetzel, el vendedor de indulgencias, a recaudar dinero para reconstruir la Catedral de San Pedro.
Las indulgencias eran el pago de dinero por obtener la liberación de las consecuencias del pecado en la tierra. Tetzel acusó a Lutero de herejía por contradecir la práctica de las indulgencias adoptada por la Iglesia. El 31 de octubre de 1517, Lutero se defendió públicamente de las acusaciones de herejía que le hacía Tetzel, y luego clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. El escrito que repudiaba las indulgencias y otras cuantas prácticas de la iglesia causó revuelo de inmediato. La iglesia citó a Lutero para que se retractara, pero a pesar de la presión, este no lo hizo. Más adelante se casó y tuvo 6 hijos. Martín murió a sus 63 años. Cuando sintió que todo terminaba, comenzó a orar diciendo: Padre Celestial, eternamente misericordioso Dios, me has revelado a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él he confesado, a Él he proclamado, a Él amo, a Él honro como mi Salvador y Redentor, a quienes los impíos persiguen con sorna y burla. Oh Señor, toma mi alma. Hoy hablaremos sobre los 3 pilares de la filosofía clásica griega: Aristóteles, Sócrates y Platón. Viendo cómo era una parte de su historia, la relación que había entre estos 3 y qué filosofías se encargaban de enseñar. Sócrates, desde 470 hasta 399 a.C. La historia de Sócrates cuenta que vivió en Atenas durante un periodo crucial de la historia griega. Aunque no dejó escritos, su influencia perdura gracias a sus discípulos, especialmente Platón y Jenofonte. Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. A pesar de su muerte, su método y filosofía florecieron en la obra de sus seguidores. Su relación con Platón. La relación entre Sócrates y Platón fue crucial en la historia de la filosofía. Aunque Sócrates no escribió sus ideas, Platón, en sus diálogos, le atribuyó muchas de las enseñanzas de su maestro. A través de los diálogos, Platón explora la ética, la epistemología y la teoría política, utilizando a menudo a Sócrates como protagonista. Su filosofía. Sócrates centró su filosofía en la ética y la moral. Creía en la capacidad innata de las personas para discernir entre el bien y el mal y sostenía que la virtud era el conocimiento. Su método socrático, que consistía en hacer preguntas para inducir el pensamiento crítico, influyó significativamente en la forma en que la filosofía se enseña y se practica hoy en día. Platón. Desde 427 hasta 347 a.C. La historia de Platón comienza cuando nació en una familia aristocrática. Platón se convirtió en discípulo de Sócrates en su juventud. Después de la muerte de Sócrates, fundó la Academia, donde Aristóteles fue uno de sus estudiantes más destacados. Su relación con Sócrates y Aristóteles. Las enseñanzas de Sócrates fueron una influencia fundamental en el pensamiento de Platón, quien lo inmortalizó en muchos de sus diálogos. A su vez, Aristóteles, discípulo de Platón, heredó y criticó varias de las ideas platónicas mientras desarrollaba su propio sistema filosófico. Su filosofía. La filosofía platónica se centró en la teoría de las ideas o formas. Según Platón, el mundo que percibimos es solo una copia imperfecta de las formas eternas e inmutables. Su obra La República explora cuestiones de justicia y política, presentando la idea del filósofo rey como líder ideal. Aristóteles. Desde 384 hasta 322 a.C. Nacido en esta gira, Aristóteles fue enviado a Atenas a estudiar en la Academia de Platón. Después de la muerte de Platón, fundó su propia escuela, el Liceo, y se convirtió en el tutor de Alejandro Magno. Relación con Platón. Aunque fue discípulo de Platón, Aristóteles divergió en sus opiniones en varios aspectos. A diferencia de Platón, adoptó un enfoque más empírico y centrado en la observación de la realidad. Su filosofía. La filosofía aristotélica abarca la ética, la política, la lógica y la metafísica. Desarrolló una ética de la virtud que abogaba por buscar un equilibrio entre extremos, evitando los vicios. Su obra Ética a Nicómaco es una obra fundamental en ética. Además, su lógica formal sentó las bases para la lógica moderna. En conjunto, la tríada de Sócrates, Platón y Aristóteles representa el florecimiento de la filosofía clásica griega, sentando las bases para las discusiones filosóficas y científicas que han perdurado a lo largo de los siglos. En conclusión, a lo largo de la historia, la educación ha cambiado según la sociedad. Pasó de ser comunitaria y práctica a finalmente ser
filosófica, religiosa y universal. Hoy entendimos que la educación busca formar a personas íntegras, críticas y capaces de vivir en la sociedad. Y esto fue AGH al aire. Gracias por escucharnos.